Y vamos a estar tomando la palabra en el día de hoy del versículo 13 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 13 en adelante. Y antes de empezar con nuestro estudio de la palabra del Señor, vamos a hacer una oración. Hay una iglesita que tenía una frase que decía: iglesia pequeña pero con un corazón grande. Podemos decir esto de esta, aunque somos imperfectos, pero más bien lo voy a aplicar en esta ocasión de esta manera: iglesia pequeña, lista de oraciones grande. Y quiero que en esta ocasión oremos, sigamos en oración por nuestra hermana Norma, que termina en una completa recuperación de su operación. Seguimos en oración, obviamente, por nuestra hermana Verónica y su esposo Martín, están en el hospital. Hay que orar para que hasta el día de ayer había progreso en su estado de salud, eso es bueno. Oremos para que el Señor complete la obra en ellos y sean sanados. Y que lo que el Señor quiera manifestarse o manifestar en ellos, en su vida, en esta tribulación, en este momento de prueba, sea manifestado. Seguro van a ser mejores cristianos después de esto. El Señor trabaja en formas que a veces no siempre entendemos o nos agradan, pero Él está siempre con ellos. Hermana Verónica, hermano Martín, deseamos que estén bien, que el Señor complete esa recuperación en ustedes y los extrañamos. Y también por los hermanos que no pudieron asistir hoy, diferentes razones, el Señor las conoce. Que el Espíritu Santo toque sus corazones y sobre todo que haya esa paz y esa unidad que define a los hermanos en Cristo. Y también vamos a orar por este país, por la situación que estamos atravesando. No solo es un virus de enfermedad extraño, cambiante, y que todavía no entendemos, la ciencia todavía no lo entiende. Vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia en todo el mundo, que haya una solución o se encuentre una vacuna, un medicamento para esta enfermedad, y también por otros virus que hay, el virus del pecado, el virus del racismo, el virus de la desunión. Satanás le encanta destruir por medio de la desunidad, y es lo que estamos viendo desafortunadamente. Vamos a orar por las elecciones que vienen. Aquí no somos partidarios, sabemos que toda persona que está en el gobierno es imperfecta, pero oramos por ellos para que Dios los toque, y obviamente porque nos conviene como nación tener arriba líderes que son temerosos de Dios. Vamos a orar por estos tiempos, vamos a orar por nuestros jóvenes, por nuestro trabajo, por nuestra congregación, por vuestra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre Todopoderoso, por darnos la vida el día de hoy, Señor. Venimos a ti a través de nuestro Señor Jesucristo, en unidad de Espíritu Santo. Queremos glorificarte, Señor, tú no te equivocas, tú eres Dios, tú tienes todo bajo control. Aún las cosas que no entendemos, aún las cosas que nos hacen sufrir, Señor. ¿Qué puede decir la olla al alfarero, Señor? Sabemos que lo que tú haces está bien, Señor. Ayúdanos a aceptar eso, Señor, y sobre todo que escucha nuestro clamor de misericordia cuando llamamos a ti, Señor. En nuestras debilidades a veces no entendemos lo que estás haciendo, Señor. Sana, Señor, al que está enfermo, Señor, conforme a tu voluntad. Padre, trae paz al que se sienta angustiado en estos tiempos, Señor. Trae fortaleza, Señor. Trae ánimo, Señor. Y sobre todo que tu nombre sea glorificado, Señor, en medio de tu pueblo, Padre Todopoderoso. Trae sanidad a este país, Señor, espiritual, física, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y dirígenos, Señor, a través del estudio de tu palabra, Señor, que seas tú hablando, Señor, poniendo las palabras correctas, Señor, quitando de nuestra mente toda distracción, todo pensamiento vano, Señor, y sobre todo, Señor, toda torpeza, Señor, del predicador, Padre. Que seas tú siendo exaltado, que seas tú siendo mostrado, Señor, y que seas tú el que edifica. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Te damos todo honor y toda gloria. Amén.
¿Qué es santidad, mi hermano? ¿Qué le sale a su mente cuando alguien dice, hay que vivir en santidad? Hay lugares donde esa frase se menciona mucho, iglesias, y hay iglesias donde esa frase no se menciona jamás. ¿Qué es santidad? ¿Qué es ser santo, mi hermano? Y la otra pregunta, ¿cómo debe vivir el cristiano en el mundo de hoy? ¿Qué es ser santo? ¿Qué es santidad? ¿Y cómo el que es llamado santo, el cristiano, debe de vivir en el mundo de hoy? Hasta este momento, mi hermano, la carta del apóstol Pedro ha sido de ánimo, de gloria, de recordándonos lo que somos en el Señor. Hasta este momento tiene algo que se llama indicativo. Todas las frases que él ha mencionado en los primeros 12 versículos de esta carta son indicativos, son de ánimo, están enseñándonos algo, están recordándonos lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Jesucristo. ¿Y qué es lo que nos ha dicho? Nos ha dicho que nosotros somos elegidos de Dios, hemos sido santificados por el Espíritu, hemos sido rociados por la sangre del Señor Jesucristo, hemos sido salvados, hemos sido redimidos y ahora somos herederos de una herencia reservada para nosotros que nadie nos puede quitar. Amén. También nos ha enseñado lo que Dios hizo por nosotros y podíamos usar las mismas palabras porque son verdaderas. Dios Padre nos escogió a nosotros y Él mismo nos santificó y Él mismo nos guarda. Esto es lo más maravilloso, que no solo nos redimió, no solo nos saca de Egipto, sino que se asegura que lleguemos a la tierra prometida, nos guarda para el día glorioso de nuestra completa redención, que es cuando veamos, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Ese es el día de nuestra completa coronación y redención. Sin embargo, Él nos guarda para ese día, nos purifica y nos ama. Y luego nos recuerda la grandeza de nuestra salvación, que hombres inteligentes, hombres sabios, hombres santos como los profetas del Antiguo Testamento no gozaron del conocimiento total que yo y usted tenemos. Ellos miraron hacia una redención y esperaron en ella, pero nosotros podemos mirar hacia atrás y ver esa redención y ver el cumplimiento de todas las profecías y darnos cuenta que vivimos en un tiempo especial. Porque todo se está cumpliendo. Es más, nuestra salvación es tan maravillosa que hasta los ángeles se asombran el día de hoy. Amén. Al mirar lo que Dios hace en nosotros y por nosotros y a través de nosotros. Pero ahora el tono de la carta va a cambiar y está bien, porque ahora la carta va a tener lo que se llama imperativo, que son órdenes y mandatos. El apóstol Pedro ahora nos va a hablar a los creyentes, pero cada uno de estos mandatos son buenos para nosotros y cada uno de estos nos van a identificar y nos van a ayudar a vivir la vida cristiana, mi hermano. Él ha hablado de teología y ha sido algo profundo. Duramos como 2 o 3 semanas tan solo en la introducción, pero ahora nos lo va a poner en forma práctica. Un cristianismo práctico, un cristianismo relacional, y nos va a enseñar cómo es eso. Y en la sección que hoy vamos a estudiar, mi hermano, la sección que hoy vamos a mirar, el apóstol nos va a llamar primero a afirmar nuestra esperanza, afirmar nuestra esperanza. Él sabe que somos débiles y en ocasiones tambaleamos, pero Él nos va a llamar a afirmar nuestra esperanza, a tener una mente sana y a vivir una vida santa. Afirmar nuestra esperanza, tener una mente sana y vivir una vida santa. Y empieza en el versículo 13. Ahora, mi hermano, el orden es correcto, porque nadie puede vivir una vida santa si no ha sido primero redimido por el Señor Jesucristo. Todas las religiones, mi hermano, quieren llegar a Dios haciendo cosas, santificándose a sí mismos primero para después ser aceptos por Dios. Pero esa no es una religión correcta. La relación de Dios es esta. Primero Él nos escoge y nos santifica. La persona que recibe lo que Jesucristo ya hizo por él, entonces puede vivir de manera santa. ¿Me entiende lo que digo? El proceso empieza por Dios y luego después
uno puede vivir de manera santa. Ahora acuérdese que la santidad es algo que Dios ya hizo en usted. Usted fue santificado en el momento que aceptó a Jesucristo como su Salvador. Pero también es algo presente, continuo. Es algo que usted se tiene que esforzar. Porque usted mismo, si es honesto, reconoce que no es lo que quiere ser, ni lo que Dios acepta totalmente. Y luego es futuro. En algún día el Señor va a completar nuestra completa santificación. Porque ahora no podemos mirar a Dios. Pero algún día le veremos tal cual es. Versículo 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Empieza con un imperativo, y el imperativo en esa frase, en el griego, lo que más salta, aunque no es lo que está escrito ahí primero, es esperar. Eso es el imperativo de esa. Esperar es primero una afirmación de nuestra esperanza. Es el primer mandato que dice el apóstol Pedro en griego. Debemos poner toda nuestra esperanza en la gracia de Jesucristo. Debemos, dice otra traducción, confiar completamente en la gracia de Dios, en la bondad del Señor. Tiene que afirmar usted su esperanza. Este mundo trae muchas cosas, muchos eventos, muchas situaciones que no podemos entender, mucha incertidumbre en ocasiones, pero lo primero que usted debe hacer para enfrentar todas esas cosas es estar firme en su esperanza. Firme en su esperanza. Vivir en este mundo, mi hermano, siendo creyente es difícil. Hay una triunidad malévola que está luchando en contra de usted. ¿Quiénes son ellos? El mundo. Y no me refiero al globo terráqueo, sino al sistema de este mundo. Satanás, el león rugiente que está buscando a quien devorar, el que vino a robar, matar y destruir. Y luego, usted mismo. Su propia carne que se aferra a las concupiscencias, se aferra a esa vieja criatura que se aferra a las pasiones antiguas en las cuales nos deleitábamos antes, pero que sabemos que son desagradables a Dios. Tenemos esa lucha. Y luego, por si eso fuera poco, el creyente también tiene que enfrentar las luchas y tribulaciones que son comunes para todo ser humano, mi hermano. Nosotros no somos la excepción. También el pueblo de Cristo va a haber enfermedad, va a haber pobreza, aunque en este país, usted que está bendecido de vivir en este país, quizás algunos de nuestros hijos no saben ni la definición de pobreza. Pero hay hermanos en Cristo que viven en absoluta pobreza. No son menores que yo y usted. No es que no son fieles y que Dios no los ha prosperado. No, es una situación común. Usted nace en un país pobre, en un lugar donde no hay trabajos y también le afecta a usted. Desempleo, persecución, discriminación, soledad, desamor, vejez, depresión, abandono y pérdida de seres queridos. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido a alguien que amamos? Encima de la lucha que tenemos contra esa trinidad malévola, también tenemos los sufrimientos y las tribulaciones de nuestro tiempo. Y en ocasiones todo eso, mi hermano, se acumula y puede tratar de asfixiar o apagar nuestra esperanza, mi hermano. Por eso el apóstol aquí nos llama primero en esta carta, el primer mandato que tiene la primera de Pedro, es de afirmar nuestra esperanza. Nos llama a afirmar, a esperar completamente en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A esperar completamente en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pon tu esperanza completamente, totalmente en aquel que te amó desde que eras pecador. Puede que en medio de la lucha, que en medio de la dificultad se nos olvide eso, pero lo primero que quiere el apóstol, acuérdese que le está escribiendo a una gente que quizás iba a enfrentar grandes luchas y pruebas.
Pon tu esperanza, hermano o hermana, en aquel que nunca te abandonará. ¿Qué es lo que quiere decir nunca? Nunca quiere decir nunca. Nunca te abandonará. Nunca te dejará. El que siempre estará contigo. El que siempre te fortalecerá. El mismo que te amó con amor profundo y que prolongó su misericordia cuando eras un pecado. Dice el apóstol Pablo, porque muchos en ocasiones dicen que Dios castiga a su pueblo. Bueno, sí reprende, pero olvidarse y desechar a su pueblo nunca lo ha hecho, porque iría en contra de su propia naturaleza, iría en contra de sus propias promesas. Él dijo y Él lo hará. Y le recuerdo a los hermanos, si Dios te amó cuando eras pecador, tanto que prolongó tu misericordia, ¿cuánto más te va a amar ahora que eres su hijo? Ahora que has sido comprado por la sangre del Cordero de Dios. Con amor profundo te amó, con amor profundo, y ha prolongado y extendió hacia ti su misericordia. Ese, mi hermano, ese mismo Dios que empezó la obra en ti, Él mismo la va a terminar. Amén. Él mismo la va a terminar. Por amor a ti, por supuesto, pero por amor a su santo nombre también. Le decía a Moisés cuando el Señor, harto del pueblo, ven todos los milagros que hace, las 10 plagas caen sobre el pueblo de Egipto, la gente es protegida milagrosamente, pasan en seco por el mar Rojo y todavía se están quejando, mi hermano. Inmediatamente empiezan a quejarse por una y otra cosa. Y el Señor le dice, ¿sabes qué, Moisés? Voy a acabar con ellos, voy a empezar una nación nueva contigo y tu esposa. ¿Y qué le dijo Moisés? No, Señor, no lo hagas. Por amor a tu nombre se van a burlar de ti. ¿Qué van a decir? Los sacó para después matarlos en el desierto. No lo hagas, Señor, por amor a tu nombre. Y el Señor es así, por amor a su nombre, Él va a terminar la obra que empezó en ti, mi hermano. No importa lo que estés pasando en este momento, no dejes de esperar en Él. No pierdas tu esperanza en Él. ¿Entiendes eso, mi hermano? No quiero ya decir palabras así que después puedan ser proféticas, pero en una ocasión que estaba predicando en la segunda de Timoteo, cuando todos abandonan a Pablo, le dije a los hermanos, puede llegar el momento en que estés tú solo, nadie va a estar contigo, pero Dios sí. Como decía el apóstol Pablo, nadie vino conmigo, mi primera defensa, nadie estuvo junto a mí, pero Dios nunca me abandonó. Y después a 2 personas, era cuando andaban las redadas, a 2 hermanos se los llevaron y los encerraron y ni siquiera sabíamos dónde estaban. Pero ¿sabe qué? Esa palabra les dice, yo no sabía dónde estaban, su familia no sabía dónde estaban, pero Dios sí. Dios estaba con ellos. Nunca pierdas la esperanza. ¿Cómo se alimenta la esperanza en el cristiano? Y aunque parezca repetitivo, leyendo la Biblia, hermano. ¿Cómo alimentas tú la esperanza? Leyendo la palabra de Dios. Si estás desesperanzado y no quieres abrir este libro, mi hermano, no vas a encontrar la solución. Las pastillas no son la solución. El alcohol o un show que te divierta no es la solución, mi hermano. Si el show fuera la solución, ahorita no hay shows, no hay películas, no hay nada. Eso no es la solución. La palabra de Dios es lo que alimenta la esperanza del ser humano. Y la oración, si no hablas con Él, te sientes distante, te sientes desesperanzado, tienes que orar, mi hermano. Y otra manera de fundamentar tu esperanza, la palabra, la oración, recordar lo que Dios ya ha hecho por ti. A veces cada que enfrentamos una nueva prueba creemos que ya estuvo, esta es la última, no se puede. Y si voltea hacia atrás se va a dar cuenta que hay otras mayores por las cuales Dios ya te pasó. Y estás aquí. Recuerda las bondades de Dios para tu vida. Acuérdate que Él nunca ha abandonado a nadie. Y ora y habla con Él. Sé sincero con Él. A veces el empezar, fíjate cómo empiezan algunos salmos reclamando. Y a medias empiezan a glorificar al Señor. Y después, en completa adoración a Dios, termina. Ábrete delante del Señor, dile, Señor, no entiendo lo que estás haciendo. Puedes hasta decir, siento que eres injusto, y vas a ver que al rato vas a decir como Job, me tapo mi boca.
eres un gran Dios. La segunda cosa que dice ahí, el imperativo, las otras dos cosas definen la esperanza, pero sin embargo, la segunda cosa en el versículo 13 decía, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esa es una frase antigua que quizás en este tiempo no entendamos, pero antes la gente cuando se preparaba para pelear o para correr, los hombres obviamente usaban faldas también, igual que las mujeres. Ese era el estilo de ropa de antes. Pero cuando se hablaba de ceñir, se levantaban la falda, no para enseñar la pierna, sino para arreglársela y metían esto de aquí entre sus piernas y luego apretaban el cinto. Por eso el cinto era lo más importante de un soldado, no la espada, sino el cinto. Y luego entonces, ya liberadas las piernas, podías correr y trabajar y hacer todo lo que tenías que hacer. Esa imagen del Antiguo Testamento, el apóstol está usándola para hablar de nuestra mente. ¿Sabía usted que Dios valora tu mente? God values your mind. Escuche esto, jóvenes. Listen to this. Because some people have taught you that to being a Christian is being stupid, ignorant. Que ser cristiano uno es un ignorante. Creer la Biblia que uno es un tonto. Eso es lo más lejano de la verdad. Contrario a la creencia más popular que se pone que tener religión es ser falto de inteligencia, que la Biblia es un libro antiguo para gente ignorante y supersticiosa, es lo que dicen ellos. Todo lo contrario. Dios valora tu mente. Dice un dicho en inglés, a mind, ¿qué dice? A mind is a terrible thing to waste. Y sabes, you know when you waste your mind, cuando divorcias tu mente de tu devoción a Dios. Cuando crees que al entrar a la iglesia tienes que dejar tu mente allá afuera y solamente relacionarte a Dios por medio de los sentimientos. Hay muchas personas que así le conocen solo por feeling. Si no, if you don't feel anything, God is not working in you. Y no es así. The mind es importante para Dios. El cristianismo genuino es una relación con Dios donde la mente y el corazón juntos crecen en el conocimiento de la gracia de Dios. Amén. La gente más sabia del mundo antiguo eran cristianos. All the universities, the best ones in the world, they were started by Christians. Ahora las que ya están podridas y llenas de basura, Harvard, Yale, they were started by Christians. God values your mind. Dios no desprecia la sabiduría, no le impide a ningún hermanito, young people, young girl. God is not going to stop you from becoming a doctor or becoming anything. Si en una iglesia le dicen a una girl, just because you're a girl, you can't do that. That's not right. That's not correct. La Biblia. But never divorce knowledge from your heart. No divorces. El cristianismo genuino está basada en esas dos cosas, mente y corazón. Si tú fuiste salvo porque sentiste algo en alguna ocasión, hay razón para cuestionar si ni siquiera puedes explicar qué es lo que pasó en ti. Primero entiendes que eres un pecador. Debe de haber un razonamiento. Es cierto, soy un pecador. Y debe de haber, aquí hay pruebas que un Jesús murió por mí. Y luego aquí están todas las profecías que manifiestan que lo que aquí está escrito es verdadero. Si fuera como el libro de Mormón o el Corán, o todas las Vedas, todas esas escrituras, las que dicen que el mundo está sostenido por tortugas. Si fueran todas esas cosas, si no hubiera manuscritos que comprueban que Isaías dijo hace 1500 años algo y se cumplió después, entonces diríamos este libro es falso. Pero usted puede razonar y Dios te invita a razonar. Agarra, pruébalo y compruébalo. Dios te invita a razonar. Aquí está un cuero de vaca que dice que esto iba a suceder tantos años. Este cuero tiene 1500 años de viejo y esto sucedió en este tiempo. ¿Cómo lo puedes negar? ¿Cómo lo puedes negar? Pero Dios quiere que entiendas eso, pero que también lo aceptes en tu corazón.
Porque hay otros tipos que lo van a entender, van a tener un sentimiento intelectual de lo que es la salvación, pero nunca lo van a experimentar en su corazón. La verdadera cristianismo es una relación entre entender, adórame, ¿con qué dice? Con entendimiento. No como como lo hacen los paganos y las culturas paganas, pero también con tu corazón, ¿no? Sintiendo la presencia de Dios, sabiendo, si tú le dices a Dios, tú eres mi redentor, entender, ¿qué redentor? El que me compró de la esclavitud del pecado y luego me dio la libertad. Ese es un redentor. Dios no quita, pero lo que sí, mi hermano, dice, tiene que tener tu mente y corazón e intelecto. Hay que prepararla para correr la vida cristiana. Ceñida, hay que prepararla para vivir la vida cristiana. ¿Y cuál es nuestro principio? ¿Qué es nuestra visión de este mundo? Which one is our worldview? Hay mucha gente que define cómo debemos de mirar las cosas en el mundo y ponen cierto punto de vista, mi hermano. Nuestro worldview should be the Bible. La palabra de Dios es nuestro punto para empezar y definir cómo debe de vivir el ser humano en esta tierra. La Biblia. Mucha gente dice que se está en contra de la Biblia. Dígame, hermano, ¿qué hermano tiene no matarás? Dígame usted si es malo, no hurtarás. No desearás la esposa de tu prójimo. Dígame si es malo eso. Y muchos se ponen en contra de la Biblia. El único view que debe de tener un cristiano debe ser la vista que tiene la Biblia, la visión que tiene la Biblia. Otra clave, debemos de pensar. En estos tiempos la gente tiene la mentalidad de una turba, mob mentality, porque uno dice en la televisión, todos van y le creen sin pensar, mi hermano. Tiene que tener cuidado. No acepte todo lo que sale en la televisión. No acepte todo lo que dicen en el internet. Y póngase a pensar, porque hay frases que suenan bien, pero no van de acuerdo a lo que dice la Biblia. No quiero meterme en muchas cosas que quizás les desagrade, pero además son parte, quisiera hacer un estudio de ética cristiana. Pero hay una frase que dice, amor es amor, love is love. Y la usan para vivir de una manera que va contraria a lo que dice la palabra del Señor. Obviamente todas esas personas son aceptables al Señor si vienen a Él. ¿Ok? Todo pecador puede recibir la gracia de Dios. No creo que aquí estoy criticando a gente, destruyendo a personas. No. Pero ¿qué es love is love? Defínemelo. Tienes que pensar. What is love is love? Tienes que preguntar. ¿Quién define amor? Lo define Dios. Dios es el que define qué es amor. Porque si yo digo love is love y yo amo robar, yo amo violar, yo amo a tu esposa, yo amo a tus hijas, y si alguien me detiene y yo les digo, hey, wait a minute, love is love. Lo que yo hice lo hice por amor. ¿Is that justifiable? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Our worldview should be based on this. Si viene su hija con un garabato, digo, con una obra de arte, y le dice usted, ¿qué es eso? Porque se ve feo aquella cosa y le dice, ¿eres tú, papi? Entonces, no, mija, es tu mami, ¿verdad? No, eres tú, papi. No, mija, es tu hermano. No, eres tú, papi. Y luego lo agarras tú y lo pones en el refri y pones el nombre de la mami. ¿Quién decide qué es lo que era esa figura? El que lo dibujó, ¿no? El creador. ¿Quién decide los valores y la ley moral para el ser humano? El que lo hizo, el creador. Dios dice que cuando un óvulo y una esperma se juntan, es el momento de concepción. Y lo que está ahí, aunque sea insignificante y quizás no detectable para un microscopio o esa cosa, como se llame, como a mí nunca me la usaron, Dios dice que esa es una persona. Cuando tú eras así de this little, you were you already. God loved you. And He was working on you. Pero la ciencia dice, no.
Hasta las tantas semanas es un ser humano. Hasta que no se oiga un corazón, hasta que no se oiga esto. ¿Quién es el que tiene la razón? El ser humano que ni siquiera se puede poner de acuerdo cuándo le puede llamar a esa cosa una persona. Gente que ya nació está a favor del aborto, decía Donald Reagan. Qué curioso que los que ya nacieron son los que están a favor del aborto. ¿Para qué nacieron entonces? Pero dice, ¿a quién le vas a hacer caso? Aquel que dice 6 meses, 6 semanas o 8 semanas, o aquel que dice no importa, hasta el último momento, si la señora ya no lo quiere, la mujer ya no lo quiere, lo pueden destruir. Al cabo no es un ser humano hasta que salga. O Dios que dice que desde un principio, who you gonna listen to? Al que le vas a rendir cuentas alguna vez, mente sana. Tu pensamiento debe de estar basada en la palabra de Dios. No quiero, o sea, ya me fui demasiado, pero ser sobrios, dice. ¿Y qué es sobrio? Es lo opuesto de borracho. Quizás no está hablando totalmente, mi hermano, exactamente de borracho, pero la Biblia sí tiene específica palabra en contra de andar bajo la influencia del alcohol o drogas, mi hermano. ¿Pero qué es un borracho? ¿Le ha tocado cuidar a un borracho? Espero no haya sido usted, pero ¿qué son? Incoherentes, inestables, no piensan, irracionales, toman decisiones que causan destrucción propia, destrucción de su familia, destrucción de la sociedad. Pero el tono aquí que está usando el apóstol Pedro es espiritual, y muchas veces el cristiano es embriagado por los placeres de este mundo, por las metas terrenales. Esa es tu convicción, es lo único, nada más estás pensando en el dinero, en el trabajo, en mis metas, y se te olvida la voluntad de Dios. Su vida se vuelve incoherente. Vienen los domingos aquí a darle aleluya a Dios y el resto de la semana dicen pura palabrería, pura majadería. No viven conforme, es una incoherencia. Aquí dicen, el Señor es mi pastor, Él me va a ayudar. Allá afuera dicen, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Su vida se vuelve fuera de balance, intoxicada, su mente, su corazón es engañado y su fe es apagada. Viven como un inconverso, víctimas accesibles para Satanás, el cual, ¿qué es lo que anda buscando? Al que mande sobrio, al que mande. Viven como un inconverso en realidad. ¿Cómo podemos vivir con una mente sana y ser sobrios, especialmente en estos tiempos, mi hermano? Lo mismo. No quiero ser repetitivo, pero vamos, leer la palabra de Dios. Si este dice, yo quiero saber qué es lo que Dios dice. Si aquel da su punto de vista, porque ahorita está lleno de puntos de vista, de influencers y de esto y del otro, muchos de ellos se suicidan. ¿Por qué es eso? Si aparentemente la vida que están viviendo es perfecta, es maravillosa, el matrimonio perfecto, son felices, tienen muchos seguidores, ¿por qué se quitan la vida? Porque hay un vacío en su corazón que solo Dios puede llenar. Hay un vacío que solo leyendo la palabra de Dios. No tienen propósito, aunque se ponen metas, el propósito, llegan y cumplen la meta, pero después se sienten vacíos. Llegan arriba y están vacíos, y siguen más arriba y siguen vacíos. Porque no entienden que Dios les ama. Leyendo, creyendo su palabra. Y oración. ¿Cómo se sana su mente también? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. A veces nos queremos volver locos, queriendo solucionar cosas que están fuera de nuestro alcance. Cosas en las que no podemos cambiar el corazón de un hijo rebelde. No podemos hacer que vuelva un ser querido que ya te dijo que no te quiere. No podemos hacer esas cosas. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él. Y luego después dice, ser santos. Es en el 14, como hijos obedientes. Fíjense que el apóstol Pedro asume que somos obedientes. Por eso puede hablar en amor. Un predicador que empieza hablándole a la gente de la otra manera, está asumiendo que todos ustedes no sirven para nada. Y por eso pueden predicar odio y pisotear a los hermanos, y en vez de salir edificados, salen de aquí más deprimidos que lo que llegaron. ¿Por qué? Porque solo son golpeados. Pero el apóstol Pedro empieza del otro lado.
lado, asumiendo que los que están aquí son hijos de Dios, amados por Dios, transformados por Dios y que se esfuerzan en ser obedientes. Él está asumiendo lo mejor, es lo que dice 1 Corintios 13, el amor. ¿Qué es lo que asume? No os conforméis, nos dice. No te formes, no uses de molde los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué es ser santo? Si vamos a las tradiciones de las personas, mi hermano, nunca vamos a acabar. Para los puritanos reírse era pecado. ¿Usted cree que ser santo es nunca reírse? Para otros, usar zapatos de cuero era pecado. Se usaban zapatos de madera. Muchos de ellos vivían en Holanda, por eso tradicionalmente va usted a Holanda y compra esos zapatitos de madera. Usar pantimedias, hermano, ¿cuántas usan pantimedias? Eso es pecado, es lo que decíamos. La televisión, el radio es pecado. ¿Y cuánta gente se ha salvado por medio de la televisión? El radio no. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Primero, la definición específica de santo es apartado, separado, diferente, distinto, kadosh. Y cuando se refiere, en hebreo, y cuando se refiere a Dios, quiere decir que Él es único, trascendente y totalmente en otro nivel. Pero cuando se refiere a nosotros es apartado, separado, diferente. ¿Qué es lo que es ser santo? Decía un predicador de hace siglos atrás, J.C. Ryle, en un libro que escribió que se llama Holiness. Lo que no es ser santo. Esto es bueno, pero eso no significa que usted sea santo. Primero, sabiduría. Balaam, el profeta falso, tenía mucha sabiduría, conocía la Biblia, pero eso no lo hizo santo. Los demonios conocen la Biblia, pero eso no los hace santos. Profesión de fe. Hay mucha gente que dice, yo soy cristiano, y eso no los hace santos. ¿Se acuerda Judas Iscariote? Él hizo una profesión de fe, anduvo con el Señor Jesucristo 3 años. Obras pro iglesia. Herodes, el mayor, él edificó el templo que Jesucristo miraba. El templo que los apóstoles conocieron lo edificó Herodes, no Salomón, ese fue destruido, ni tampoco el que hizo Zorobabel. Ese era pequeño, tan insignificante que hasta lloraron la gente que se acordaba del otro y vieron lo que ahora tenían por templo. Pero Herodes lo hizo majestuoso, eso no lo hizo santo. Usted puede hacer muchas obras por su iglesia, eso no lo hace santo. Hágalas de todas maneras. Celo por las cosas religiosas. ¿Los fariseos tenían eso? No los hizo santo. Buena conducta moral. Buena moral y conducta recta. El joven rico tenía eso, eso no lo hizo santo. Gusto por el oír la palabra de Dios. ¿A usted le gusta oír la palabra de Dios? Qué bueno, pero eso no lo hace santo. Porque muchos judíos en el tiempo del profeta Ezequiel les gustaba oír la palabra de Dios, pero ninguno creía en Dios. Herodes, el tetrarca, le gustaba oír predicar a Juan el Bautista, pero eso no impidió que le cortara la cabeza. La compañía de santos. Le gusta estar en la iglesia con los demás, eso no lo hace santo tampoco. Acuérdese de la esposa de Lot. Acuérdese de Giesí, el siervo de Eliseo, andaba con ese profeta de fuego y de todas maneras, ¿qué? Era corrupto. O acuérdese de Demas. Después dicen que se fue amando al mundo. Todos ellos tenían eso. ¿Qué es ser santo? Es el hábito de ser uno con la mente de Dios. Estar de acuerdo con su palabra y sus juicios. Amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. Es esforzarse a destruir todo pecado personal. Porque a veces nos acomodamos en el pecado, aceptamos nuestro pecado personal y lo escondemos bajo la gracia. A Dios no le gusta eso, mi hermano. Ciertamente fuimos perdonados, hermano, pero eso no quiere decir que vamos a seguir viviendo en pecado. Es tratar de obedecer todo mandamiento del Señor. Es luchar para ser como Cristo, en fe, en oración, en humildad, en amor, en perdón, en mansedumbre, en paciencia, en fidelidad, en sumisión a la voluntad del Padre. Es increíble que hay hermanos que se consideran santos y tienen y guardan rencores contra otros hermanos. Eso no es santidad. Es alguien que sigue la paz, no guarda rencor, es manso, es noble, sujeta su carácter, gobierna su lengua. Y antes de hablar y exhortar se considera a sí mismo.
Es alguien que se niega a sí mismo, que busca purificar su corazón, que cultiva dentro de sí un santo temor a Dios. Eso es ser santo, mi hermano. No uniformes o tradiciones, no, eso es ser santo. El apóstol dice, desechando toda malicia en el capítulo 2, todo engaño, eso es ser santo. Hipocresía, envidias y todas las detractaciones. Y una persona que desea como niño recién nacido la leche espiritual, la palabra de Dios. En el capítulo 4 da otra definición, dice, es alguien que ya no quiere vivir conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es una persona, mi hermano, que ya no anda en concupiscencias, en lascivias, en embriagueces, en orgías, en disipación y en abominables idolatrías. Es una persona, mi hermano, que ante todo tiene ferviente amor por los hermanos, que recibe a los hermanos unos a otros sin murmuraciones y que ministra a los demás conforme al don que Dios le ha dado. Eso es ser santo. ¿Quiere una motivación para vivir de manera santa, mi hermano? ¿Quiere que lo motive? Sin aventarle al fuego del infierno, ni ofenderlo, ni humillarlo. ¿Quiere que lo motive? Pues Pedro lo va a motivar, pues. Porque ya vi que con eso de que traen tu cubreboca, no sé si dijo que sí o me sacó la lengua o dijo que no supe qué es lo que pasó. ¿Cuál debe ser nuestra motivación a vivir una vida santa? Que no me regañe el pastor, obtener mi salvación, completar mi salvación, todo eso es incorrecto. ¿Cuál debe ser mi motivación? Primero, el carácter de Dios nos lo pide. El 15. Debemos de vivir como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué debiera yo de vivir en santidad? Porque el carácter de Dios es santo y el ejemplo que Dios me ha dejado es santidad. Y fíjese que dice ahí una palabra importante: aquel que os llamó, Él te buscó a ti primero. Él te llamó, Él es santo. Y dice cómo debemos en toda vuestra manera de vivir: mente, corazón, en pensamiento, en acción, en palabra. Toda vuestra, acuérdese que Dios conoce todos los pensamientos de las intenciones de nuestro corazón. Y si solamente pretendemos ser cristianos, mi hermano, Dios lo sabe. Si decimos que somos de Dios y demandamos las cosas de Dios o esperamos en las promesas de Dios, entonces debemos de vivir como Dios nos ha dejado ejemplo. Acuérdese que para buscarle, si una cosa que usted puede hacer es romper su comunión con Dios, viviendo en pecado. Confesamos el pecado no porque Dios ya no nos haya perdonado y hay que volver otra vez como si tuviésemos que hacer sacrificio, otra vez Cristo debiese de morir. No, confesamos porque necesitamos ser edificados. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a vencer esos hábitos que aún quedan en nuestra vida y que nos avergüenzan y sobre todo que rompen la comunión que tenemos con Él. Si estás viviendo en pecado, tus oraciones no son nada hasta que no vengas delante de Él primero a pedirle perdón. Y Él te va a perdonar, porque abogado tenemos en Cristo. Él es la propiciación por todos nuestros pecados. Pídele sinceramente, pídele fuerza para salir de esos hábitos, de esos pecados, y Él lo va a hacer. Amén. Otra motivación: su juicio es imparcial. ¿Qué es lo que dice? Le decimos mucho a los pecadores, a los inconversos de este versículo, que está establecido al hombre vivir una vez y después ¿qué? El juicio. Pero todos nosotros vamos a ser pasados delante del Señor Jesús, delante de Dios, no para recibir la salvación. Entonces eso no sería, entonces no viviríamos en una esperanza viva si ahorita no supiera yo que soy salvo. No, sino Dios va a pasar todas nuestras cosas delante de Él. Dice el versículo 17: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, de nuestra vida. Él es nuestro Abba y usted tiene una relación cercana a Él porque Él es tu Abba, nunca es tu papi. ¿Cuánto le dicen papi a su papá?
Pero ya sabes que a papi no le puedes dar una cachetada, ¿no? Y ya sabes que a papi no le puedes desobedecer. Puedes venir a ella, acercarte y desafortunadamente a veces los papás mexicanos somos toscos, algunos, pero puedes venirte a él a abrazarlo con esa confianza, pero también sabes que lo tienes que respetar. Hay una línea que no puedes cruzar. Respetarlo porque Él es el que te sustenta, Él es el que te ha apoyado. De la misma manera con Dios. Eso de decir también upstairs o mi chullito, mi Diosito, es una falta de respeto. Es blasfemo. Podemos venir delante de Él, Abba Padre, con la confianza que Él te va a recibir en su rodilla, hasta el trono de la gracia. Pero al mismo tiempo entender que Él nos va a juzgar también nuestras acciones malas. Como padre usted ama a sus hijos, pero si hacen algo malo, tiene que disciplinarlos. Y de la misma manera, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, cuando hacemos no en juicio de salvación, sino en la premiación, cuando sean pasadas todas nuestras obras, vamos a ser juzgados. Y si hemos vivido toda nuestra vida cristiana de una manera irresponsable, contraria a la santidad de Dios, pues eso vamos a ver. Y si le da vergüenza cuando lo cachan aquí en una mentira, imagínense la vergüenza que va a sentir cuando mire las manos del crucificado, de aquel que murió por usted, y todo lo que está pasando ahí es pura falsedad y mentira. Y va a entrar desde el apóstol Pablo, pero como aquel que es pasado por el fuego. Le digo en ocasiones, tiznado. Va a entrar al Señor y luego dice, no más llanto ni más tristeza, pero quizás en ese momento sí va a llorar. Tanto amor de Dios, y como usted debe de vivir en temor santo, que es con respeto a la palabra de Dios. No juegue con su relación con Dios. No tome la gracia de Dios en vano. No decía una señora, ya que estaba ahí en ebria, levantaba un botellón y cantaba canciones para Dios, iba a iglesia y ser evangelista. No la estoy juzgando, estoy diciendo lo que pasó. Pero levantaba su botellita ya bien ebria y decía, Dios sabe por qué lo hago. Pero yo también lo sabía porque era borracha. No tenía que apoyarse. Necesitaba de la gracia de Dios para ser liberada. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo con eso? Avergonzando al Señor. Y toda su obra que hiciera cantando al Señor iba a ser nada delante de Él. Condúzcase en temor, reverencia. Así como a veces va a hacer usted una travesura o está haciendo una travesura, niños, y oye que llega su papá. Yo sé que ustedes no están predicando para otros niños de otros papás, pero oye que llega la mamá, les dijeron todo el día, lava esos trastes que están ahí, todo el día. Y luego oye el carro y no hizo nada en todo el día. ¿Qué es lo que hace? A correr a lavarlos entonces. Pero si no alcanza a llegar y ve qué es lo que siente su corazón, vergüenza, tristeza. ¿Qué es lo que hacemos mejor? El temor de Dios. No porque Dios sea malvado, lo que nos pide son cosas buenas. Él mira todo. Y si el carácter y el juicio de Dios no lo mueve, si el decirle yo que algún día Dios va a ver sus obras, decía un pastor, lo decía de buena manera, decía, no me importa si cuando llegue al cielo no soy el que está allá enfrente. No me importa si la puerta me pega en las pompis mientras esté adentro. Qué bueno. Pero si alguien puede decir, ¿cómo yo voy a estar adentro? ¿Para qué vengo santo? De todas maneras, pues si Dios me ha salvado. Tenga cuidado cuando dice eso, pero si el juicio de Dios no le mueve, el precio, 18 y 19, el precio del amor de Dios. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra, ¿por qué debes de vivir de manera santa? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué, mi hermano? Por el precio que fue pagado. Cada que usted vive en pecado está pisoteando el sacrificio de Jesús. Y no quiero ser gráfico, pero a veces cuando éramos niños recuerdo que la primera vez que vi yo una representación, una película en Semana Santa de lo que le sucedió a Cristo, y ahora las ponen en Viernes Santo.
Me dio coraje con ver lo que le estaban haciendo a él. No entendía, pero me cayó mal. Y mi hermana dijo, ¿por qué le están pegue y pegue a ese? Y se fue, mejor ya no quiso ver. Y a mí me daba coraje y deseaba yo estar ahí para agarrarlos a todos a cachetadas. Obviamente, si haya hecho eso, bueno, ya sabemos teológicamente por qué no. Pero esa injusticia y ese odio que usted siente, usted hace lo mismo cada que rechaza vivir en santidad. Usted está exponiendo otra vez a Jesucristo a vituperio. Usted está pisoteando el sacrificio de Jesús. Usted está despreciando la sangre santa que algún día lo limpió. ¿Amas a Cristo? Entonces, ¿por qué abrazas y apruebas lo que a Él lo llevó a la cruz? If you say you love Him, why you approve the reason why He died for you? Y la soberanía y el amor de Dios. Cristo, mi hermano, no lo sorprendió el destino. Cuando Dios vino, Él ya sabía lo que venía a hacer, porque desde un principio ya estaba, dice el versículo 20, ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Por qué debemos de vivir así? Porque Dios es soberano y Dios nos ha amado. Debemos de tener una esperanza firme, mi hermano, más que en otro tiempo, quizás hoy. Más que otros hermanos, déjeme decirle, no lo desprecio a usted, no lo rechazo, simplemente reconozco que hemos vivido bien, hermano. Usted ha vivido bien, no sé, todos hemos pasado por luchas. Llegó una época cuando la economía cayó bien, mis cheques eran $11 a la semana. Todos hemos pasado por luchas, pero en realidad hemos vivido bien en este país, hemos sido bendecidos. La iglesia cristiana tiene muchas cosas. Y quizás a veces una prueba nos desalienta, mi hermano. Mantenga su esperanza firme. Tenga una mente sana, mi hermano. Que el bien y el mal sea definido no por la opinión de partidos políticos, no por la opinión de influenciadores, no por la opinión de los que reportan las noticias, mi hermano. No se deje influenciar por la gente. Que su mente sea transformada y renovada conforme a la palabra de Dios. Que ese sea el punto que decide lo que es correcto y lo que es malo. Lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Sin olvidar que Dios es misericordioso. Y sin embargo no podemos quebrar su santidad. Y sobre todo vivir una vida santa, mi hermano. Amén. No en cosas externas. No solamente de labios, sino dentro de nuestro corazón. Nadie es perfecto, pero todos los días levántese deseando ser como Jesucristo. Amén. Evangelícese a sí mismo. Recuérdese quién es usted. Recuérdese qué hizo Cristo por ti. Cuando le llegue la desesperación en el trabajo, cuando empiecen con los chistes malévolos y las cosas de doble sentido, y póngase a compartir la palabra de Dios en vez de compartir memes. Y ame a sus hermanos y manifieste su amor por ellos con palabras, no solo en intención. Y todos los días renueve ese pacto con el Señor. Si en la tarde le fue mal, si cayó, hay misericordia, hay perdón, otra vez renueve su pacto y procure vivir de una manera distintiva, diferente, conforme a la santidad del Dios que decimos y que sí nos salvó. Vivir de una manera santa. Y sabe que no desperdiciemos más nuestro tiempo. Esta puede ser la última generación antes de la venida de Jesús. Y lamento decir que muchos nos vamos a ir con las manos vacías. Nuestra cuenta puede reflejar otra cosa. Nuestra cuenta que. Pero muchos nos vamos a ir sin haber experimentado una vida santa. Sin haber gozado. Es un privilegio en esta carne poder alabar a Dios. Lo vamos a hacer allá toda la vida, pero en esta carne es un privilegio hacerlo. Por eso Dios nos dejó aquí. En esta carne es un privilegio. Y si no le gusta alabar aquí, y no le gusta vivir de manera santa aquí,
se va a ocurrir en el cielo, mejor no vaya. No se preocupe. Pero imagínense, rechaza lo de Dios aquí, mi hermano. Procuremos vivir de una manera sana. Hay esperanza, siempre hay perdón, siempre hay gracia. Si por alguna cosa que yo dije di a entender algo contrario, no es así. Si alguien decidió que lo que tenía en su ser no era un ser humano sino un pedazo de carne y ahora se siente culpable, hay gracia y perdón de Dios. Si alguien tuvo una condición equívoca de lo que es el amor, hay gracia y perdón de Dios. Todos los que estamos aquí hemos sido perdonados por el Señor. Todos éramos culpables. Ninguno era bueno, ninguno era destinado a la gloria de Dios. Sin embargo, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Jesús. Hay perdón, hay consuelo, hay compasión. Su gracia es abundante. Damos gracias, Señor, al reconocer tu inmensidad de amor, Señor, tu paciencia para con nosotros. No nos queda más que cerrar nuestros labios, Señor, e inclinar nuestra mente, Señor, inclinar nuestro corazón hacia ti, Señor. Ciertamente, no, si un apóstol como Pablo podía decir, no he llegado aún, ciertamente nosotros confesamos el día de hoy, no hemos llegado aún. Pero queremos correr en la dirección correcta, Señor. Si nuestro paso es más lento el de algunos y el de otros más rápido, que sea firme, firme simplemente. Queremos correr en la dirección correcta, Señor. Ayúdanos a fomentar, a fundamentar, a fortificar nuestra esperanza, pase lo que pase. Creemos en ti, Señor. Tu plan para nuestra vida, Señor. Tú permites, tú miras, tú tienes control de todas las cosas. Que alguien esté enfermo el día de hoy no es una sorpresa para ti, Señor. Confiamos en que tú vas a obrar, Señor, y vas a terminar la obra, Señor. Que mis hermanos que están sufriendo alguna enfermedad en este momento, tú estás trabajando en ellos, Señor. Tú vas a sanar. Y te pedimos que así sea, Señor, que tengas misericordia. Y lo hacemos no por mérito de los hermanos, no por el poder de la intercesión, Señor, sino porque tú eres grande en compasión, grande en amplio en misericordia. Sánalos, Señor. Fortalécelos, Señor. En nombre de Jesucristo, Señor, te lo pedimos, Padre. Ayúdanos a vivir de una manera más santa, Señor, que la parte que nos toca, Señor, la hagamos. Alimentemos nuestra mente no con imágenes, sino con tu palabra. No con voces sin ton y son de muchachos y muchachas que también